Lunes 16 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa, el espacio, lugar que reservamos cada mañana para la lectura y el comentario de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Lunes y por lo tanto cada periódico elige un tema para su apertura. Temas dispares, temas de fin de semana que hoy copan las portadas. El diario Córdoba empieza hablando de vehículos. Las ITV, dice el diario Córdoba, echaron para atrás a 1 de cada 4 vehículos, lo tienen. En Córdoba, 94.000 coches tuvieron que repetir la inspección en el año 2017 tras subsanar deficiencias. Las emisiones contaminantes son el defecto más grave junto con alumbrado y los neumáticos. Bueno, fundamentalmente el tema de las ITV es un tema que en su día tuvo su polémica, que poco a poco se ha ido interiorizando y que cada cual lo tiene bastante claro, que hay que pasarla y se acabó, pero es verdad que durante los periodos en los que hay una situación de crisis económica, donde se renueva menos la flota de vehículos, pues es bastante habitual que las ITV se pongan a trabajar. Un coche nuevo, que no tiene por qué, saben, hay un periodo de tiempo que no se pasa la ITV y luego pasan las periódicas a las que le correspondan, pero cuando un coche tiene más de 10, 15, 20 años, son ITVs continuas de año a año y además habitualmente pues se le van apareciendo los achaques del coche. Como dice el diario Córdoba, el tema de la contaminación, de la emisión de gases contaminantes, es lo que más está perjudicando este análisis, lo que más obliga a los conductores a repetir la prueba. También el tema del estado de los neumáticos, también el alumbrado. Siempre hay su polémica, su duda, su suspicacia, hay quien piensa que la ITV se hace simplemente por conseguir una recaudación, porque en realidad el tema de neumáticos, todo el mundo sabe que si alguien pasa a la ITV con un neumático nuevo y luego se cambia, pues no hay control después, con lo cual se pone en duda si realmente se busca la seguridad de la conducción o simplemente pasar este examen. El tema de la contaminación, de los gases contaminantes, igual. Existen unos productos en el mercado que todo el mundo conoce, que sirven para pasar la ITV, con lo cual al día siguiente vuelven a contaminar. Es cierto, y por eso también hay que tener cuidado e intentar cumplir las normas, que la Guardia Civil puede sancionar un vehículo, aunque tenga la ITV pasada, si contamina por encima de los niveles y si tiene los neumáticos en mal estado, o el alumbrado, el tema de las luces. Pero en principio esta prueba, que se hace para un día concreto, para una foto fija de un vehículo en un día concreto, al final todo el mundo la pasa a la primera o a la segunda y eso no significa que el vehículo no contamine o que el vehículo cuenta con neumáticos en perfecto estado. Lo tenía ese día, pero mañana, que es cuando se pone uno a la carretera, a lo mejor no. Así que, la ITV sigue estando ahí. Hay algunas novedades que se incluyeron a partir de mayo, si tiene que pasar la ITV este verano o otoño, ya sabrán que hay unas novedades y que básicamente lo más importante se mantiene tal y como estaba. El diario El Día dedica su titular de apertura a la sanidad. Titula: la atención sanitaria a inmigrantes apenas supone el 4% de las consultas. Córdoba cuenta con 2.600 tarjetas de asistencia temporal a personas extranjeras. Los médicos de familia señalan que la sanidad debe ser un derecho universal. Saben que con el cambio de gobierno en Madrid se anunció que se iba a abandonar esa medida que impulsó el gobierno de Rajoy, que negaba la asistencia sanitaria a personas indocumentadas o, por mejor decir, a inmigrantes irregulares, por no llamar ilegal a una persona. Esta medida, que como le digo impulsó el gobierno de Rajoy, nunca se aplicó en Andalucía, tampoco en otras comunidades, porque los ejecutivos, que eran del PP, lógicamente, entendieron que se debía seguir prestando ese servicio. Por dos razones. La primera, por la razón humanitaria, que creo que es la primera, que la que todos nos debe mover a cualquier persona. Hay personas que tengan problemas de salud, que es lógico que vayan al médico. Y la segunda razón es una razón económica, no cuesta dinero. Realmente, como dicen los periódicos, como dice el diario El Día, apenas es el 4% del presupuesto de la sanidad lo que se incrementa porque se atienda o no a personas indocumentadas, a personas en situación irregular. Con lo cual, no hacía falta, entiendo yo, para ese viaje, para ahorrarse 4%, no hacía falta pues tanto equipaje como le costó al Partido Popular el descrédito que significa dejar a personas, algunos de ellos en situación vulnerable, dejarles sin asistencia sanitaria. También señala este periódico que los médicos consultados han destacado que no suelen ir al médico, sobre todo al médico de familia, las personas sin papeles. ¿Por qué? Porque habitualmente quien llega a España en una patera o llega en una situación
bueno, como todos conocemos, son personas jóvenes, son personas que habitualmente requieren menor asistencia a diario del médico de cabecera que una persona adulta, una persona con mayor edad, ¿no? De manera que no significa un gasto especial. Hay veces que hay que atenderlo por una circunstancia particular, por una patología particular, por un accidente, un traumatismo, pero por la asistencia normal, la asistencia por la que los demás acudimos al médico, no es habitual, con lo cual el incremento es pequeño. Quiero decir con esto que la foto que se hizo el PP rechazando la asistencia sanitaria a inmigrantes era innecesaria y la foto que se ha hecho ahora el gobierno de Sánchez, otorgándosela de nuevo, pues es una foto bastante barata, digo en términos económicos, que repito que ante todo debemos vernos la humanidad y el carácter humanitario de una persona con dificultades de salud que vaya al médico y debe ser atendido. Y repito, en Andalucía, ya que no se le prestaba la asistencia la reglada, se concedieron durante este periodo de tiempo que estuvo en marcha, en teoría estuvo en vigor esta prohibición o esta limitación, se puso en funcionamiento una tarjeta de estas 2.600 que dice el diario El Día que hay en Córdoba, que se le prestaba a los inmigrantes sin documentados para que fueran igualmente atendidos en los centros de salud. Así que realmente no tuvo vigencia, no entró en vigor nunca esta medida, esta ley estatal, y ahora pues se deroga algo que nunca llegó a funcionar y que cuando llegó apenas se supuso un ahorro económico, con lo cual, como les digo, no sé si para ese viaje hacían falta tantas alforjas. Las tres fotos de los tres periódicos hacen referencia al Mundial que terminó. Para España terminó hace mucho tiempo, ya no nos acordamos de cuándo cayó eliminada por Rusia, pero para el resto de los equipos, sobre todo para Francia y Croacia, que llegaron ayer a la final, sí que continuaba. Dice el diario ABC en su portada, con foto de Macron brincando, ahí lo tienen, Vive la France, dice el diario ABC. Francia, como saben, y si no lo saben, ya lo saben, al ver la foto del presidente de la República Francesa saltando, los Bleus, el equipo francés, se impuso en la final 4-2 a Croacia. Croacia, que había llegado muy tropezado a la final, había disputado partidos con empate, prórroga y penalti las tres últimas rondas. Parece que llegó más cansado que Francia, y Francia tiene un punch que no tuvo Croacia en la final, y el resultado es que se llevó el partido, como les digo, 4-2. El diario El Día, Oro Azul, titula: Francia, liderada por Griezmann, conquista su segundo mundial ante el Croacia-Moscú. Bueno, lo de oro azul, oro por la medalla de oro, azul por el color que utilizan en su uniforme, como saben, el equipo francés, les Bleus, el equipo azul, que es quien se impuso ayer en este campeonato del mundo. Y el diario Córdoba, también foto de la celebración: Francia reina en el Mundial tras golear a Croacia. Y la foto, pues la foto de familia de los ganadores, fotos las tres, lógicamente, de agencia. El Mundial terminó, ahora queda preparar ya el europeo y el Mundial que viene, que será en Qatar. Un mundial que viene rodeado de polémica, no se conoce aún ni las fechas, porque en Qatar en agosto o julio hace mucho calor, tampoco se conoce el número de participantes, no queda claro si la ampliación que se ha aprobado va a entrar en funcionamiento ya en Qatar o se esperará al siguiente mundial, al de Norteamérica. En fin, está todavía muchas cosas por decidir, pero es verdad que faltan 4 años, que es lo que durará el reinado de Francia en fútbol mundial, después de imponerse ayer, conseguir su segundo campeonato del mundo. Ya consiguió uno, el que organizaron ellos mismos, donde Deschamps, el seleccionador, era jugador entonces, y ahora lo ha hecho la misma persona, lo hizo como jugador y ahora lo hace como seleccionador. Creo que hay un par de ellos más, Beckenbauer también, tú tienes un caso parecido y alguno otro más. Bueno, vamos con los sumarios. El diario ABC, la página 2, trae una segunda foto, una foto para el templo romano de la calle Nueva, Claudio Marcelo, esquina con Capitulares. Titula el diario ABC: el templo romano espera su obra final. Hoy, si no ocurre nada, esperemos que no, comienza la segunda fase de la recuperación de este templo. Es la actuación más importante desde que apareció este templo, como saben, apareció en los años 50, 60, aparecieron unos restos, unos fustes, unos trozos de columna, unos trozos de capitel, algunos restos arqueológicos de lo que en su día fue un templo imperial que había en la calle, bueno, lo que hoy es la calle Nueva, casi esquina con Claudio Marcelo. El templo apareció a consecuencia de las obras del ayuntamiento nuevo, del ayuntamiento actual, ¿no? Saben que ahí estuvo el ayuntamiento viejo en su día, hace muchos años, se trasladó a Pedro López y se acometieron las obras para construir el nuevo. En estas obras, como les digo, apareció estos restos que obligaron a cambiar el proyecto. Inicialmente el ayuntamiento llegaba hasta la esquina con la calle Nueva, pero luego hubo que dejarlo como está ahora para salvaguardar los restos. Unos restos que, como les digo,
Han pasado muchos años, han pasado prácticamente 60, 70 años desde que empezaron a aflorar. En ese periodo ha cambiado no solamente la percepción de la historia, sino incluso la concepción de la arqueología. La idea primera del ayuntamiento de aquella época fue reconstruir el templo, como se ha hecho en otras ciudades. No sé, hay ciudades donde tienen templos romanos que parece que se puede entrar y ver dentro a Júpiter. No estaba así el templo. O sea, en Córdoba tiene la riqueza de Córdoba, la superposición de culturas, ha hecho también una cultura se vaya asentando sobre la anterior, y desde la época de los romanos a la actual ha sido muchas las culturas que han edificado encima de este templo, que han aprovechado los materiales, que han construido encima, que han destruido lo que había, porque no es la concepción histórica que tenemos ahora 2000 años después, ¿no? El templo apareció, les digo, la primera idea fue levantarlo, se reconstruyeron las columnas, no estaban así, lógicamente, cuando aparecieron, sí había trozos de fuste de la columna, había trozos de capitel, trozos de basa, se construyeron esos pilares de ladrillo que todos recordamos, que son donde se soportan las columnas, que recuperan la altura original de la columna, pero que ahora queda muy raro. Bueno, pues en esta actuación, que comienza hoy, no es una actuación cara, son 300 y pico mil euros, no es larga en el tiempo, creo que son 6 meses u 8 lo que va a durar. Lo que se va a hacer es recuperar un poco la imagen de la estructura del templo. No se va a reconstruir el templo, no es la intención, como les decía, la concepción arqueológica de la recuperación de los monumentos ha cambiado y ahora a ningún arqueólogo se le ocurre replantear reconstruir un templo como estaba en estado original. El caso más palmario, Medina Zahara o Cercadilla, donde los restos están allí, y nadie se le ocurre reconstruir lo que hubo, sino poner en valor lo que hay. La actuación va a consistir en construir una plataforma a la altura de las columnas, de la base de las columnas, de la base, que ocultará los pilares de ladrillo, que es lo que ahora vemos, y en esa plataforma será la zona visitable. Se va a construir una especie de suelo semejando la madera y unas pasarelas que permitan acceder al templo para pasear, pues eso, por entre las columnas del templo romano. También se podrá visitar la parte de debajo, de donde estaba el altar del templo, y en la parte del ayuntamiento, la parte que pega al templo, en capitulares, donde estaba antiguamente, si recuerdan, el registro municipal, que está entre murallas, por cierto, murallas, algunas de ellas de origen romano, unos restos de lienzos son de origen romano. Bueno, pues ahí se va a colocar el centro de interpretación del templo romano, es decir, que el turista, en lugar de entrar como ahora, que se entra un poco, solo un poco, por la parte alta del templo, lo que hará será entrar al ayuntamiento, a la parte que pega al templo romano. Ahí tendrá unos paneles explicativos de cómo era el templo, del culto que se daba en ese templo, de unas recreaciones, ya con la tecnología que se pueda, y por sus planitos y sus cosas. Y luego ya pasarán al templo, a la ruina, donde podrán pasear entre las columnas y, bueno, pues vivir de alguna manera lo que hubo en Córdoba hace más de 2000 años, que es cuando se construyó este templo. Creo que era que sigue siendo la época romana una asignatura pendiente en Córdoba. Recuerde que Córdoba fue capital de la provincia bética, una de las 4 o 5 ciudades más grandes del mundo en un momento dado, que incluso cuando Roma se partió en trozos, en la famosa tetrarquía, uno de los tetrarcas vivió en Córdoba, el palacio de Maximiano Herculeo, de Cercadilla, y eso hace pensar que la importancia de la Córdoba, de la bética, de la Córdoba romana, es mucho mayor de la que luego eclipsó el esplendor omeya, el esplendor musulmán. Pero es una asignatura pendiente. Saben que el teatro romano apareció en el mismo Museo Arqueológico, tenemos el Palacio Maximiano Herculeo, que les decía, en Cercadilla, tenemos restos que aparecieron en su día en la Corredera, los mosaicos que están hoy en el Alcázar aparecieron en la Plaza de la Corredera, también dan a pensar que hubo allí grandes espacios públicos de ocio, probablemente de ocio, en lo que hoy es la Plaza Grande de Córdoba, y otros muchos espacios que no han aparecido. Este monumento funerario, la Puerta de Gallegos y otros muchos. La Córdoba romana está muy eclipsada por la Córdoba musulmana y hay quien piensa que los musulmanes llegaron a Córdoba precisamente porque ya había en Córdoba una gran capital, que hasta el siglo V fue una gran capital. Luego, con el intervalo de la llegada de los visigodos, bueno, pues se mantuvo, y cuando llegaron los musulmanes, siglo VIII, pues recuperaron una antigua gran capital de toda la Europa occidental, de la Roma occidental, que es, como le digo, donde quedó partida el Imperio Romano. En 4 trozos, y la parte occidental, pues parece que eran entre Córdoba, Tarraco, Mérida, eran los sitios donde se mantenía el poder administrativo.
Bueno, pues una gran noticia que a partir de hoy podremos empezar a ir viendo cómo va creciendo. Vamos con los sumarios. No hay mucha información local en los periódicos. Lo que vaya apareciendo lo iremos viendo. Por ejemplo, dice el diario El Día que la Subbética incrementa un 43% sus cifras de viajeros. Lo malo de estos viajeros, la noticia es buena, que incremente casi la mitad, o sea, si había 100, que pasa a 143, una gran noticia. El problema es que estos viajeros no duermen en la Subbética. Hay nivel de pernoctación mínimo. Subbética, todos sabemos, tiene grandes riquezas, por ejemplo, riqueza natural del pantano de Iznájar, la riqueza monumental, que la tiene y mucha. Sin embargo, los turistas son turistas que vienen de paso. Llegan a Córdoba, duermen en Córdoba, cuando no duermen en Málaga o Granada, que estudia peor, llegan a la Subbética, conocen el municipio, conocen Cabra, por ejemplo, un lugar interesantísimo, pero se marchan, no duermen. Y no es porque no haya hoteles, porque ha habido un esfuerzo importante, inversor, para meter hoteles en esa zona. Sin embargo, no acaban de ser utilizados. Y con la riqueza natural, pues lo mismo, les digo, el Genil, no solamente el pantano de Iznájar, sino la parte que hay incluso para hacer turismo náutico, hay allí una zona de descenso, rafting, en fin, son interesantes, pero no son suficientes para que se duerma allí. Decía antes que la Córdoba musulmana, la historia ha eclipsado a la Córdoba romana. En este caso, la riqueza patrimonial de la capital, sobre todo la mezquita, eclipsa gran parte del patrimonio, que queda reducido a una serie de excursiones. Excursiones en el día prácticamente, los turistas van, ven el pueblo, comen y vuelven por la tarde, por la noche, o bien a Córdoba, en el mejor de los casos para nosotros, y en muchos casos donde vuelven es a Sevilla o a Málaga o Granada, que son lugares muy cerca de la Subbética y que se utiliza como centro de operaciones para luego hacer sus escapadas. En la parte alta del diario El Día, foto para Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, dice el diario El Día que Ruiz reclamará al nuevo gobierno el desdoble de la Nacional 432, la carretera Granada-Badajoz, y el Cercanías. No el doble cercanía, sino también la obra de cercanía. Bueno, había cierto temor entre las plataformas, tanto del desdoble como del cercanía, de que a partir de la llegada de un gobierno socialista se redujera este nivel de exigencia que debería mantenerse. Si para el presidente de Diputación de Córdoba es importante la autovía, lo es siendo presidente de gobierno Rajoy o siendo los Sánchez. Sin embargo, había quien temía que por la coincidencia ideológica de un partido con respecto al otro, pues hubiera relajación. Ayer dijo Antonio Ruiz que no, que lo que ya le valía para Rajoy le vale para Sánchez y que si a Rajoy le exigió que se desdoblara la carretera Granada-Badajoz, se va a hacer también con Sánchez y que si se exigió la puesta en marcha de cercanía, se va a hacer con Sánchez. Ha pedido una reunión con Ábalos, con el ministro de Infraestructura, José Luis Ábalos, para plantearle las demandas, necesidades de su diputación, de su provincia, que todos confiamos, como es lógico, que se mantenga el nivel de exigencia y que se mantenga también el compromiso del gobierno para algún día haber hecho realidad cercanía muy pronto. El de doble parece que va a ir más despacito. ¿Qué más cosas? Habla el diario ABC de la producción de cítricos, dice la producción de cítricos remonta un poquito, se preveía un descenso del 8%, parece que no será tal, porque las lluvias han venido muy bien al cítrico, sobre todo a la zona de Palma del Río, y se va a recuperar en algo. No va a ser una buena campaña o una cosecha, pero sí que se reducen bastante con respecto a lo previsto las pérdidas en el cítrico. Y el resto de información es de fútbol, que por cierto, antes de seguir, les recuerdo que hoy habla Oliver, habrá hora de prensa a la 1, Luis Oliver, el hasta ahora director deportivo del Córdoba, que deja esa responsabilidad, que lo ha anunciado ya el club que lo deja, y mucho antes, a las 10, conectaremos en directo con, creo que es con Los Ángeles San Rafael, donde se encuentra el Córdoba, como saben, en pretemporada, y haremos una conexión justo después de este programa. Todos los días, a partir de hoy, haremos una conexión diaria a las 10 de la mañana con María Rodríguez, que está allí desplazada, con nuestra compañera María y con nuestro compañero Iván, que están desplazados con el equipo a Segovia. Y luego durante el día tendremos más conexiones para ver cómo se desarrolla esa pretemporada. Les anticipo más, daremos partido de pretemporada, daremos mucha información de esta pretemporada, tanto en PTV como en la televisión hermana, como en CCF TV. Será a continuación de este programa. Digo que lo que publican los periódicos es, una actualidad. La primera, la que ya conocemos todos, Rafa Vergés será el nuevo director deportivo del Córdoba, precisamente sustitución del dimitido cesado, lo dejamos ahí, luego explicará la una que ocurrió, Luis Oliver. Saben que Jesús León anunció que se iba a Oliver, dijo que era porque hacía falta para al club, le venía bien un cambio de aire, no explicó si Luis se iba o Luis lo echaban. Bueno, quizá Oliver diga algo hoy.
Es cierto que al dar rueda de prensa en el Arcángel, todo apunta a que hablará más de que se fue, de que le echaron. Entiendo que la relación será cordial, aunque tampoco anticipemos. Lo daremos en directo a la 1. Y recuerdo, a las 10 antes, el asunto de la pretemporada. Bueno, pues eso, dice el diario El Día que el Córdoba recupera la calma, la espera de Verges, de un gran conocedor del Córdoba, fue jugador del Córdoba, también fue jugador internacional, un hombre muy conocido, muy querido por la afición también, por cierto, Rafa Verges, que quizá sea esa faceta que tanto quiere cuidar Jesús León, ese matrimonio del Córdoba con la afición, que Oliver tampoco parece que llegaba a amarrar, ¿no? Porque Oliver es una persona, bueno, que no tiene la simpatía precisamente como una de sus principales características, y Verges pues mucho más cercano, Verges muy querido por las peñas, muy querido por la afición, y creo que es en principio es un buen fichaje. Ahora tiene que hacer bien su trabajo y será un fichaje espléndido. Por ahora nos quedamos solo que será un buen fichaje. Y bueno, más información, como siempre les digo, los periódicos que hay que consultarlos, hay que bajar al kiosco, comprarlos, entrar en la página web y verlo. Me quedo quizá por acabar con el tema de las primarias del PP. Saben que este sábado, domingo, se elige presidente del PP. Todos los periódicos hacen referencia a estas discrepancias que tiene el partido. Soraya Sáenz de Santamaría quiere una lista única, Pablo Casado quiere ir al combate, y en Córdoba parece que los que en su día fueron cospedalistas se están uniendo al bando de los pablocasadistas, entre ellos José Antonio Nieto, que todo apunta a que va a tomar peso en el PP regional, sobre todo, claro, si gana Casado. Si gana Soraya, parecería bastante más complicado que Nieto se integrara a la Ejecutiva. Les decía, a la 1, rueda de prensa de Oliver, a las 10 ya, ¿qué me he pasado? A las 10, conexión con Los Ángeles San Rafael en Segovia, con María Rodríguez. Les dejo con Raúl Díaz, que va a ser, es el encargado de este programa. Hasta mañana, como siempre. Gracias por su atención.